Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá, reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hemos concluido el estudio correspondiente al libro de Hechos de los Apóstoles y hoy, en la continuación de estos estudios bíblicos, vamos a hacer una breve introducción a lo que es la epístola a los Gálatas, la cual vamos a iniciar el estudio bíblico correspondiente, no sin antes hacer una semblanza acerca de unos datos que son muy importantes que conozcamos, ya que recordemos que uno de los objetivos de estos estudios bíblicos es precisamente dar a conocer con amplitud lo que es la palabra de Dios, ya que cada día anhelamos conocer, ir creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido, para que nuestro crecimiento cada día sea fortalecido, que nuestra fe sea firme y estable, para que cada día sigamos adelante en victoria en Jesucristo. Y también a través de estos estudios bíblicos, aquellos y aquellas que no conocen de la gracia de Dios a través de Jesucristo en sus vidas, lo puedan conocer, ya que también dentro de los estudios bíblicos siempre hacemos un llamado para aquellos y aquellas que no conocen del Señor, y que a través de esa palabra que en ese momento se está impartiendo, y si ellos han sido tocados por el Espíritu Santo, ellos puedan también llegar a la luz admirable de Jesucristo. Y hoy, a manera de referencia, antes de dar inicio al estudio de la epístola a los Gálatas, queremos compartir varios datos que son muy importantes para que esto nos ayude también cuando ya iniciemos el estudio correspondiente. Nos va a servir de mucho. Recordemos que acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, recordemos que de la región en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en donde las iglesias a las que se dirigió el apóstol Pablo estaban localizadas. Es la única de las epístolas del apóstol Pablo específicamente dirigida a iglesias en más de una ciudad. No hay razón para cuestionar las afirmaciones internas de que el apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Esto está escrito específicamente acá mismo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1, y en el capítulo 5, versículo 2. Recordemos que el apóstol Pablo nació en Tarso, una ciudad en la provincia de Cilicia, no lejos de Galacia, bajo el cuidado y la instrucción de Gamaliel. Todos sabemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, quién era Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley, un maestro que era muy respetado, apreciado y muy querido por el pueblo de Israel, de buen testimonio. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo recibió un entrenamiento intenso en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y también en las costumbres y tradiciones rabínicas en Jerusalén. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 3. Siendo miembro de la secta ultraortodoxa de los fariseos,
Esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6. Y él fue una de las estrellas emergentes del judaísmo del primer siglo. Y como algo muy importante, la dirección de la vida del apóstol Pablo dio un giro repentino y total cuando, viniendo de Jerusalén camino a Damasco para perseguir a los cristianos, fue confrontado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este acontecimiento, este encuentro convirtió al apóstol Pablo de ser principal perseguidor del cristianismo a ser uno de los siervos de Dios que sirvió con todo amor y con todo el corazón en lo que es la obra misionera, muy específicamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que también, a la luz de las Sagradas Escrituras, que en los 3 viajes misioneros y su viaje a Roma, el apóstol Pablo convirtieron al cristianismo de una fe que había empezado con un pequeño grupo de creyentes a ser un movimiento de creyentes cristianos evangélicos que marcó la historia no solamente de la iglesia, sino que de la humanidad. Gálatas es una de las cartas inspiradas que el apóstol Pablo dirigió a congregaciones gentiles sabemos que el Evangelio de Jesucristo fuera divulgado. Recordemos que acá mismo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, el apóstol Pablo describió su visita al concilio de Jerusalén, lo cual está escrito en el libro de los Hechos capítulo 15. Por lo tanto, debió haber escrito la epístola a los Gálatas después de este acontecimiento, debido a que la mayoría de los estudiosos fechan el concilio de Jerusalén alrededor del año 40 después de Cristo. La fecha más probable para Gálatas es poco tiempo después. En cuanto en el contexto histórico, nosotros sabemos que en cuanto a la palabra Galacia, tiene 2 significados distintos. ¿Por qué decimos esto? En un sentido estricto étnico, recordemos que Francia, que está localizada en el continente de Europa, se les conoce con el gentilicio también de los galos. ¿Por qué? Porque Francia su territorio está en la región que en la antigüedad se conocía como la Galia. Y recordemos como un dato muy curioso, pero que es muy importante a tomar en cuenta, es que uno de los logotipos que precisamente distingue a los franceses es el gallo. Que todos conocemos que los gallos pues son aves de corral. Y por lo tanto, lo reiteramos, aparte del gentilicio propiamente de Francia, que es francés, se les conoce como los galos. ¿Por qué? Porque esa región era la Galia antigua, y debido a los conflictos que siempre han existido a través de la historia, muy específicamente de la antigüedad, y ya no digamos en la actualidad, en el caso de Francia hubo una diáspora de galos hacia varias regiones de Europa y de Asia, muy específicamente a lo que bíblicamente conocemos Asia Menor, lo que reiteramos, lo dijimos al principio, es Turquía en la actualidad. Entonces hubo una migración de galos hacia esa región, y por eso es que descendientes de ellos quedaron
establecidos en lo que es Galacia, en la parte turca. Entonces, después de esto, recordemos que era un pueblo céltico que había migrado a esa región, lo reiteramos, de la Galia en Francia, en el tercer siglo antes de Cristo aproximadamente. Y también la historia secular nos narra que los romanos conquistaron a los gálatas en el 189 antes de Cristo, pero les permitieron tener cierta medida de independencia hasta el 25 antes de Cristo, cuando Galacia se convirtió en una provincia romana, incorporando algunas de las regiones no habitadas por los gálatas étnicos, lo que eran partes de las regiones de Licaonia, Frigia y Pisidia. Y en el sentido político, Galacia llegó a describir la provincia romana entera, no meramente la región habitada por los gálatas étnicos. El apóstol Pablo fundó iglesias en las ciudades gálatas del sur de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 14, y en el capítulo 14, versículo 23, siempre del libro de Hechos de los Apóstoles. Estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, no estaban en la región étnica de Galacia. No hay registro de que el apóstol Pablo haya fundado iglesias en esa región del norte, en donde hay menos población. Estos dos usos de la palabra Galacia hacen más difícil determinar quiénes fueron los destinatarios originales de la epístola. Algunos interpretan Galacia en su sentido racial estricto y argumentan que el apóstol Pablo dirigió esta epístola a las iglesias en la región del norte de Galacia, habitada por los descendientes étnicos de la Galia, o sea, lo reiteramos, de lo que es Francia, étnica por lo menos en 2 ocasiones. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 6, y en el capítulo 18, versículo 23. Hechos de los Apóstoles no registra que él fundó iglesia alguna o que se involucró en algún ministerio evangelístico allí, debido a que ni el libro de Hechos de los Apóstoles ni la epístola a los Gálatas menciona a alguna ciudad o persona de Galacia del norte étnica. Es razonable creer que el apóstol Pablo dirigió esta epístola a las iglesias localizadas en la parte sur de la provincia romana, pero afuera de la región étnica de Galacia. Hechos de los Apóstoles registra el establecimiento de tales iglesias por parte del apóstol en Antioquía de Pisidia. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículos 14 y 50, en la ciudad de Iconio, capítulo número 13, versículo 51, y en el 14:7. En la ciudad de Listra. Esto está registrado siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 8 y 19, y en el 16, versículo 2. Y en cuanto a Derbe, esto está en el capítulo número 14, versículo 20. Además, las iglesias a las que el apóstol Pablo se dirigió aparentemente habían sido establecidas antes del Concilio de Jerusalén. Y las iglesias de Galacia del Sur encajan con ese criterio, habiendo sido fundadas durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, antes de que el concilio se reuniera. El apóstol Pablo no visitó Galacia del Norte, o sea, la étnica, sino hasta después del concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16,
versículo número 6. El apóstol Pablo escribió Gálatas para contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación por la fe en Jesucristo, ignorando el decreto explícito del Concilio de Jerusalén, escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículos 23 y 29. Esparcieron su enseñanza peligrosa de que los gentiles primero debían de convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Sacudido por la apertura de los Gálatas a esa herejía destructora, el apóstol Pablo escribió esta carta para defender la justificación por la fe en Jesucristo y advertir a estas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esta doctrina esencial, o sea, la fe a través de la justificación en Jesucristo. Gálatas es la única epístola que el apóstol Pablo escribió que no contiene una felicitación para sus lectores. Esa obvia omisión refleja lo motivado que estaba a confrontar la deserción y defender la doctrina esencial de la justificación a través de la fe en Jesucristo y el sacrificio expiatorio realizado por el Señor en la cruz del Calvario, y no como los judíos querían que todavía los nuevos creyentes se convirtieran primero al judaísmo, seguir todas las costumbres de la ley, especialmente la circuncisión en los varones, y después ser aceptados en la iglesia, lo cual pues eso el apóstol Pablo pues tuvo un conflicto muy serio con estos judíos. Gálatas provee información histórica invaluable acerca del contexto del apóstol Pablo, incluyendo su estancia de 3 años en Arabia, lo cual Hechos de los Apóstoles no menciona. Esto está escrito aquí mismo en la epístola del apóstol San Pablo a Gálatas, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. También nos damos cuenta que el tema central de Gálatas, como el de Romanos, es justificación por la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo defiende esta doctrina, la cual se encuentra en el corazón del Evangelio, tanto en sus ramificaciones teológicas como prácticas. Él también defiende su posición como un apóstol, debido a que, como en Corinto, falsos maestros habían tratado de ganarse una audiencia para su enseñanza hereje al minar lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. O sea, estos malos estaban tratando la forma de echar por tierra la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Recordemos que los principales temas teológicos de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas impactan por su similitud con los que se encuentran en la epístola a los romanos. O sea, la incapacidad de la ley para justificar, el estado de muerte del creyente a la ley, la crucifixión del creyente con Cristo, la justificación de Abraham por la fe, que los creyentes son los hijos espirituales de Abraham y por lo tanto bienaventurados, que la ley no trae salvación sino la ira de Dios, que el justo por la fe vivirá, lo que es el pecado, así que los que son nacidos de nuevo son espiritualmente bautizados en Cristo. A través de
todo esto que hoy hemos dado a conocer, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es la introducción al estudio de la epístola a los Gálatas, que hoy vamos a iniciar, ya que es muy importante conocer todos estos datos, porque si bien es cierto, cualquiera podrá decir, bueno, es que esto son solo datos históricos, son solo datos desde el punto de vista secular, pero aquí hemos dado a conocer también varios aspectos que son muy importantes, principalmente esto último acerca de lo que son los temas históricos y teológicos que acabamos de mencionar. O sea, lo volvemos a reiterar y nos podemos dar cuenta cuando leemos y estudiamos la epístola a los Gálatas, que allá había un grupo de judíos que ya se habían convertido al Evangelio de Jesucristo, pero que no habían nacido de nuevo porque ellos querían todavía conservar sus costumbres de la ley, muy específicamente en lo que es la circuncisión. Y ellos ya querían imponer esto. Y entonces hubo un conflicto y entonces el apóstol Pablo los confrontó desde el punto de vista de la palabra. Los confrontó. Entonces, hoy, antes, como les reiteramos, de iniciar ya el estudio correspondiente, les dejamos esta introducción porque es muy importante para que cada día sigamos adelante y que esta palabra que el Señor nos da cada vez que nos reunimos, tanto acá en este lugar como en donde quiera que se encuentren, este tiempo que lo entregamos para el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos has regalado de poder estar acá reunidos. Gracias Padre Celestial porque siempre estás con nosotros y en medio de conflictos, en medio de problemas, tú estás cada día enseñándonos tu palabra, Señor, para que la pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos revelas esta palabra para que se haga viva y demos fruto. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.